Entonces, vamos a ver lo que es ecuaciones químicas de obtención de sales neutras. Dentro de las ecuaciones químicas o de las sales, vamos a ver la ecuación química de obtención de las sales de hidrácido. Entonces, dentro de esta, como ejemplo, ustedes se llevaron el fluoruro de calcio. Ya hicimos el cloruro de sodio, que es la sal común de mesa. Eso es lo que ustedes tienen ahí como ejemplo. Ahora vamos a ver una segunda sal, que sería el fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Esto es lo que quedamos pendientes en la última clase. El fluoruro de calcio es el componente principal de nuestros dientes, flúor y el calcio, que también un poco lo estuvimos hablando, porque las pastas dentales o para limpieza vienen enriquecidas tanto de flúor como de calcio. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de sal es el componente principal de nuestros dientes, como después vamos a ver en otros ejemplos, el carbonato de calcio, que es el componente principal de nuestros huesos, y son sales, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el ejercicio. Primero, ¿cómo identifico? Acá porque yo ya les puse el título, que dice sales de hidrácido. Pero ¿cómo identifico que es una sal de hidrácido? Por la terminación que tiene el no metal. Si el no metal termina en uro, es una sal de hidrácido. Si termina en ato y ito, es una oxosal. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el metal y cuál es el no metal? Para ustedes, ¿cuál sería el metal en este ejemplo? Cloruro de calcio. ¿Cuál sería el metal y cuál el no metal? A ver, Brisa, ¿cuál sería? El no metal sería el cloro. El flúor, bien. El no metal sería el flúor. El no metal. Y el calcio, Z igual a 20, si lo buscamos en la tabla periódica. Sería el metal. Muy bien. El calcio es el metal. Entonces, el calcio, que tiene estado de oxidación 2, es el metal. Y el flúor es el no metal. Entonces me fijo, en ese cuadro que ustedes tienen de reconocimiento, me fijo y digo, bueno, a ver, el no metal está terminando con, o tiene el sufijo, la terminación uro. Entonces, ¿qué tipo de sal es? Una sal de hidrácido. Si termina en ato y nito, una oxosal. Que son los cuadros que nosotros trabajamos en el segundo criterio según la estructura molecular de reconocimiento, formulación y nomenclatura. ¿Va? Muy bien, entonces ahora vamos. Escribimos la ecuación química de obtención. A ver, fíjense en las ecuaciones que yo les di. ¿Cómo se obtiene una sal de hidrácido? A ver, fíjense ahí en la carpeta. Vieron que yo les di el listado. Nosotros evaluamos hasta la número 7. Nos queda la 8 y la 9. ¿Cómo se obtiene una sal de hidrácido? ¿Cuáles son los reactivos y cuál sería el producto? A ver. ¿Qué número era, profe? En el listado de las ecuaciones de obtención. Sería la 7 y la 8. 8 y 9, que es la que nos queda que ver, que corresponde a las sales. Oxoácido más hidróxido igual a oxosal más H2O. Bien, pero ahora mi pregunta es, ¿esta ecuación de obtención corresponde a una oxosal o a una sal de hidrácido? Es hidrácido más hidróxido igual a... Muy bien, Nati, sería la otra. Es un hidrácido más hidróxido. La flechita sal de hidrácido más H2O. Exactamente, sería sal de hidrácido. Vamos a poner acá para dar más espacio. Hidrácido más hidróxido oxosal
perdón, corrijo, sal de hidrácido más agua. ¿Está? A ver. Entonces, ¿quiénes son las sustancias reaccionantes? ¿Quiénes son los reactivos? El hidrácido y el hidróxido. ¿Qué productos voy a obtener? La sal de hidrácido y el agua. ¿Está? Entonces, ahora yo tengo que escribir esta ecuación química. ¿Cómo voy a escribir? Y primero tengo que hallar la fórmula química de ¿quién? Del hidróxido y del hidrácido. Está entonces en un apartado, que es lo que evaluamos en la última evaluación, escribo la fórmula química ¿de qué? Del hidrácido. La fórmula química del hidrácido, fíjense en sus apuntes, fíjense en los cuadros, ¿cómo es la fórmula química del hidrácido? Es hidrógeno, no metal. ¿Y el no metal, con qué estado de oxidación trabaja? ¿Con el positivo o con el negativo? Tienen que volver a... Con el negativo. Con el negativo, muy bien mi corazón. Es decir, el flúor tiene uno solo y además es negativo, -1. ¿Está? Pero cuando yo tengo otros no metales, tiene que trabajar siempre o trabaja siempre con el negativo. ¿Está? Entonces tengo el hidrógeno, corrijo acá, la fórmula química es el hidrógeno, siempre el hidrógeno, ¿con qué estado o carga cuando actúa como catión? +1, y el flúor -1. Hago el intercambio y me queda 1 y 1. ¿Está? ¿Va? Ahora vamos a la fórmula química del hidrácido. La fórmula química del hidrácido, del hidróxido. Por eso en esto tenemos que estar muy atentos porque en la fonética el hidrácido y hidróxido es lo mismo, en el sonido de las palabras, ¿está? Pero son totalmente opuestos en compuestos. Así que es muy común que nos confundamos. ¿Cómo? A mí también me pasa de que nos confundimos. Entonces, la fórmula química del hidróxido es el metal del oxidrilo. Profe, ¿y esto dónde está? En los apuntes, en la teoría de hidróxido, en el cuadro que les di. Intercambiamos, el 1 viene debajo del calcio, el 2 del oxidrilo. Ahí está. Muy bien, ¿qué hago ahora? Traslado las fórmulas a la ecuación del hidrácido y del hidróxido. Y ahora sí, el otro día, Brisa, te pedí por favor que vos me leyeras, ¿te acordás? Ahora vamos a leer nuevamente. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer primero... Vamos a leer primero esta parte y después ¿está? Bien, a ver, eso está en la teoría, para que ustedes vean cómo se trabaja en la teoría. Disociación iónica del ácido y del hidróxido. Los ácidos, hidrácidos y oxoácidos y los hidróxidos, cuando se disuelven en agua, se disocian de forma iónica. Es decir, se separan de cationes y aniones. ¿Leo la fórmula o...? Ahí está, bien. Entonces, tanto el hidrácido como el hidróxido, que ustedes lo tienen copiado en la teoría, y lo que está leyendo Brisa, se disocian. ¿Qué significa? Se disocian en cationes y aniones. En el caso de los ácidos,
en el caso de los ácidos y los hidróxidos que se combinan, se encuentran en solución acuosa. ¿Qué significa? Se encuentran disueltos en agua. Está en soluciones, disuelto en agua. Es como lo que vimos en segundo año, cuando disuelvo un jugo en agua. Están disueltos en agua. Entonces, tanto el hidrácido como el hidróxido se disocian. Están separados. ¿Está? Entonces, en esa solución, yo voy a tener, en el caso del hidrácido, catión e hidrógeno. Siempre el hidrógeno es un catión. Es el catión, perdón. ¿Está? Y el flúor va a ser el anión. Cuando, por la ley de conservación de las cargas, la materia es neutra. ¿Qué significa? Sea la forma con que yo lo separe, siempre va a ser positivo, negativo, el mismo número de cargas para que el total siempre me dé cero. ¿Qué significa esto? Que el número de cargas positivo va a ser igual al número de cargas negativo. ¿Está? Entonces, si yo tengo acá más 1, ¿qué valor va a tener el anión? Menos 1. Muy bien, menos 1. Muy bien, Brisa. Y ahora pasamos al hidróxido. El hidróxido es lo mismo. Se va a disociar, está disociado en catión y anión. El que voy a tomar como referencia acá es el anión oxidrilo. El anión oxidrilo, ya lo he visto en los hidróxidos. ¿Qué valor tiene de carga? Menos 1. ¿Pero cuántos oxidrilos tengo? 2. Entonces, en total, ¿qué carga negativa voy a tener? Se multiplica 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo 2 oxidrilos. Entonces el total de carga negativa va a ser la suma de esos 2. O la multiplicación. ¿Está? Por lo tanto, el catión, ¿qué valor de carga va a tener? Más 2. Perfecto. Muy bien, mi reina. ¿Van siguiendo? Ahora sí, lee el párrafo que estaba arriba, por favor, Luisa. En esta reacción, el anión ácido se combina con el catión metálico de hidroxidrilo para formar la sal neutra, mientras que el catión hidrógeno del ácido se une con el anión oxidrilo de hidróxido formando el agua. Perfecto, mi reina. Entonces, ahora, como están separados, ahora yo los voy a combinar. ¿Y qué digo? El catión el catión metálico del hidróxido, se une con el anión no metálico para formar la sal. En este caso, la sal de hidrácido. Mientras que el catión hidrógeno del ácido se une con el oxidrilo para formar el agua. ¿Va? Vamos a escribir lo que se formó. El catión metálico del hidróxido se une con el anión no metálico del ácido para formar ¿qué? La sal. Y el agua se forma ¿con quién? Con el hidrógeno, catión hidrógeno y el oxidrilo. Fíjense, si yo uno el catión hidrógeno y el oxidrilo, ¿cuántos átomos de hidrógeno? ¿Cuántas H tenemos? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 1. ¿Y el agua cómo la leemos siempre? H2. Exactamente, que cuando ustedes están en primero, yo les preguntaba, ¿saben alguna fórmula química? ¿O saben la fórmula química del agua? Y me decían, el H2O. ¿Está? Y ahí hoy en quinto vemos cómo se forma. Está el catión hidrógeno y el anión oxidrilo forman el agua. Es como es la formación de sus iones. Cuando se separa el agua también se separa como catión hidrógeno, aniones oxidrilo. Muy bien. Entonces, ahora, observo acá, lo mismo de siempre, necesito hallar la fórmula química. Tengo que, se intercambia, me queda 1 y me queda 2. Si se pueden simplificar, se simplifica. Y si no, queda igual. ¿Está? Vamos a limpiar la ecuación.
¿Qué significa limpiar la ecuación? Voy todo esto de lo que es la disociación y la aplicación de lo que significa la neutralización, que es la reacción química entre un ácido y un hidróxido, que es toda la teoría que ustedes copiaron, esto lo voy allá a dejar limpio cómo se formó. Y paso a la igualación. Dijimos que en la neutralización se igualan los cationes hidrógeno y los aniones oxidrilo. Por lo tanto, voy a tomar como referencia el hidrógeno. Entonces yo digo, a ver, en la igualación primero voy a igualar los hidrógenos del catión y del oxidrilo. ¿Está? Una vez que igualo acá, lo voy a igualar con el agua. ¿Va? Esos serían los pasos. Primero, igualo entre los reactivos los hidrógenos. Segundo, igualo con el agua. ¿Va? Entonces, primero me voy a fijar si no están igualados. Pregunto, ¿cuántos hidrógenos tengo en el ácido? 1. ¿En el oxidrilo? 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Hay que igualar o no? ¿Ya están igualados? Hay que igualar, muy bien, Emma, hay que igualar. Entonces, ¿cómo haría para igualar? ¿O cómo hemos hecho siempre para igualar? ¿Agregando qué? Un 2 en él delante del ácido, exactamente. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Entonces, 2 por 1, 2 hidrógenos en el ácido, 2 por 1, 2 hidrógenos en el oxidrilo. Ya está igualado. Si se neutralizó, se igualaron las cantidades. Ahora, tengo que igualarlo con el agua. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahora en total en los reactivos? 4. Muy bien, mi reina. 2 más 2, 4. Y en el agua, ¿qué número voy a tener que multiplicar ese 2 para que me queden 4 también? 1, 2. Y ahí termino. ¿Está? Eso sería lo que es ecuaciones de obtención de sales de hidrazina. Bien. Muy bien. Vamos a ver ahora las ecuaciones de obtención de las oxosales. Y vamos a tomar como el primer ejemplo el hipoclorito de sodio. Clorito de sodio. Recién yo les preguntaba al grupo si la lavandina, o creen, o piensan, que la lavandina es una sal. Y uno me hicieron que no, esta otra podríamos pensarlo, pero si yo digo la lavandina es una sal, yo el término sal lo asocio a la sal común de mesa, que ya lo vimos en el primer ejemplo, en la clase anterior, el cloruro de sodio. Y mencionar o decir que químicamente la lavandina es una sal es como que no tuviera ningún tipo de relación con lo que yo conozco como sal. Pero les puedo ahora sí asegurar que el compuesto químico principal de la lavandina, aparte de la dilución en agua, es la sal y se conoce como hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es una oxosal que forma parte de ¿qué producto químico? La lavandina, que nosotros conocemos como producto químico, producto de limpieza, de uso cotidiano, está por sus propiedades antisépticas, desinfectantes, bactericidas, está entonces que se utiliza mucho y bueno, en tiempo de pandemia faltaba. Y este producto de limpieza después tienen distintos nombres comerciales. El más conocido, más popular para nosotros en las góndolas del supermercado es el Ayudín o el 2x4. Pero si yo investigo o voy a su composición química, la lavandina, el componente principal, es esta sal. A mí de este compuesto me interesa el cloro, porque si volvemos a segundo año, vemos y leemos en la lavandina, me dice 50 gramos de cloro por litro,
O en las lavandinas perfumadas, ¿vieron las aromatizadas? Que eso también hay que ver. La lavandina común tiene 50 gramos, pero las lavandinas que vienen aromatizadas con aromas a cítrico, a lavanda, o las en gel, viene la mitad, 25 gramos por litro, 25 gramos de cloro. Ese cloro está incluido en este compuesto, o se encuentra en la forma como hipoclorito de sodio. ¿Está? Muy bien, mis amores. Ahora vamos específicamente al compuesto. Es una oxosal. Y ustedes me van a decir, profe, ¿cómo sabe que es una oxosal? ¿Por qué? Porque lo vimos en teoría en el segundo criterio. Para reconocer que es una oxosal, el no metal tiene que terminar en ato o en ito. Y las sales de hidrácido en uro. ¿Está? Vuelvo a repetir. Para reconocer que es una oxosal, tienen que terminar en ¿qué? En ato o en ito el no metal. Y las sales de hidrácido, el no metal termina en uro. ¿Está? Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el no metal y cuál sería el elemento metálico? Muy bien, mi cielo. Bien, Toby. El cloro es el no metal. Y que tiene como estado de oxidación menos 1, 1, 3, 5 y 7. Y el sodio es el metal, que tiene un solo estado de oxidación que vale 1. Ahora la pregunta es, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el cloro? ¿Menos 1? Con ¿Menos 1? menos 1. Bien, vayan a lo que es fórmulas químicas cuando trabajamos oxosales. En las oxosales, ¿el no metal trabaja con el negativo? En las sales de hidrácido sí, pero en las oxosales, a ver, tienen que volver bien atrás a la carpeta donde comenzamos a ver oxosales. No, ¿con cuál está trabajando? Con el más 1. Con el más 1. Bien, ahora vamos a analizar por qué con el más 1. ¿Está? Vamos a rebobinar. Está bien, Brisa. Pero en las oxosales el no metal trabaja con los positivos. ¿Está? Entonces, el menos 1 quedó descartado. Ahora me dice que es hipoclorito. En la teoría que yo les di de disociación iónica, dijimos que el no metal termina en ato y en ito por el anión no metálico. Y le puse una regla mnemotécnica, que es el pico del pato es un coso chiquito. ¿Está? ¿Se acuerdan? Lo tienen copiado. El pico del pato es un coso chiquito. ¿Qué significa? Ico es el equivalente a ato y oso es el equivalente de ito. Ico y oso son los estados de oxidación, son las terminaciones, cuando el elemento trabaja con el mayor estado de oxidación, ico, oso con el menor. Es decir, que tanto oso como ito trabaja con el menor estado de oxidación. Ico, ato con el mayor. ¿Va? Entonces, ahora, si es este que tiene 4 estados, yo sé que va a tener la terminación oso, que son equivalentes, trabaja con el menor. Pero el hipo trabaja con el menor de los 4. ¿Y cuál es el menor de los 4? El que dijo Brisa, el más 1. ¿Está? Porque lo asociamos al hipo-oso, al menor de todos. ¿Va? ¿Cómo podríamos haber tenido el perclorato? Per-ato es igual al per-ico, el 7. ¿Va? Bueno, ahora, una vez que yo deduje el estado de oxidación, vamos a las ecuaciones. A ver, ¿cómo es la ecuación de una oxosal? Si ustedes la tienen ahí a mano. A ver, ¿la encontraron? Recién me la había leído, Brisa. El 8. Oxoácido más hidróxido y la oxosal más H2O. Muy bien. Oxoácido más hidróxido, oxosal
oxosal más agua. ¿Está? Muy bien, lo mismo que hicimos en las sales de hidróxido. Tengo que encontrar la fórmula química del oxoácido como la fórmula química del hidróxido. Entonces, la fórmula química del oxoácido. El oxoácido que lo va a formar, ¿quién? El hidrógeno, el no metal y el oxígeno. ¿Está? Y el oxoácido es el que tiene 3 elementos. El hidrógeno, que me preguntaba todavía, ¿y el hidrógeno está? Sí, el hidrógeno, el no metal, pero ahora ¿quién tiene también? Al oxígeno, por ser un oxoácido. Escribimos hidrógeno más 1, el cloro más 1, por ser hipoclorito, y el oxígeno menos 2. 1 más 1, 2. Dividido 2, 1. ¿Se acuerdan? Hallé la fórmula del oxoácido. Vamos acá. La fórmula química del hidróxido. Del hidróxido no cambia, sí. Sabemos que es el metal y el oxidrilo. El sodio, esto es lo que evaluamos en la última evaluación. Fórmulas químicas de ácidos hidróxidos. Ahí. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos cambiado? Y el ácido que le da formación a la sal, que ahora va a ser un oxoácido, por lo tanto tengo que escribir la fórmula química del oxoácido. Entonces, bien, mis corazones, no estoy grabando la clase para que después dársela a ustedes. Perfecto, ¿qué decimos? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que continuar haciendo? La disociación iónica. ¿Está? En la disociación iónica, lo que leía Brisa en las sales de hidrácido, disocio tanto el ácido como el hidróxido. ¿Está? Entonces, en el hidrácido, en el oxoácido, como en el hidrácido, ¿cuál va a ser el catión? Siempre va a ser el catión hidrógeno. ¿Está? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 1. Entonces, ¿qué carga total? Más 1. Entonces, ahora, todo el anión, y acá yo quiero que ustedes vean, ¿está? El anión va a estar formado por el no metal y ¿quién más? Perfecto. Por eso se llaman oxosales. ¿Está? Porque ahora el oxígeno es el que está presente. ¿Y de dónde viene el oxígeno? Y del oxoácido. Por eso se llama oxoácido. Un ácido con presencia de oxígeno. ¿Por qué se llaman oxosal? Sales con presencia de oxígeno. ¿Está? Entonces, todo esto va a valer menos 1. Porque se separa, es el mismo número con distintas cargas, porque es catión y anión. Acá lo mismo, el oxidrilo vale menos 1. Como tengo uno solo, todo vale menos 1. Si tuviera 4, ¿qué sería? Menos 4, por decir un ejemplo. Más 1, y ahora no la quiero hacer volver a leer a Brisa, pero ¿qué decía? El catión metálico del hidróxido se une con el anión no metálico del ácido para formar la sal. En este caso, ¿qué sal? La oxosal. ¿Está? Oxosal.
el catión hidrógeno, el ácido, y el anión oxidrilo, el agua. Ahora, préstenme atención acá. Yo traslado más 1. Abro paréntesis, menos 1. Y usted va a decir, profe, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora van los paréntesis? Estos paréntesis pueden estar o no, o pueden quedar o ser borrados. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo hago más el agua, ¿no? No nos olvidamos del agua. Más el agua. Cuando yo hago el intercambio, cuando yo hago el intercambio, este 1 viene debajo del sodio, pero este 1 pasa debajo del paréntesis. ¿Está? Cuando el número que me queda fuera del paréntesis 1 no son necesarios. Pero cuando están un número distinto al 1, ahí sí hay que dejarlo. ¿Está? Vamos a limpiar la ecuación. Escribo nuevamente todo limpito, sin la disociación, sin la combinación de la neutralización. Y ahora digo, pero me quedó un 1. ¿Necesito los paréntesis? No. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Profe, si me hubiera quedado un 2 fuera del paréntesis, sí, ahí sí. Se copian los paréntesis y el 2 afuera. ¿Está? ¿Por qué quedó eso? Y porque esto representa el anión del ácido. Cuando yo hago el intercambio, puedo tener más de un anión. Me fijo si está igualado. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el ácido? ¿Cuántos hidrógenos tengo en el oxidrilo? 1. ¿Está igualado? Sí. Sumamos 1 más 1, 2. ¿Tengo 2 en el agua? Sí. Profe, ¿qué tengo que hacer ahí? Nada, ya quedó igualado. Y la fórmula química de la sal es esta. La que yo encontré en esa igualación. ¿Se dan cuenta? Que no varía porque el mecanismo de reacción, la neutralización, es igual tanto para las sales de hidrácido como las sales o las oxosales. ¿Por qué? Porque ambas se obtienen de la misma reacción de neutralización entre un ácido y un hidróxido para formar sal neutra, una sal. ¿Está?